Sí, sí, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, entonces, buenas tardes. Continuamos con el tema que estábamos desarrollando el día miércoles, que era justamente el capítulo 3. Y habíamos hablado ya de los diferentes tipos de suelos que existen, perdón, de agua que existen en un suelo, y cuáles eran los tres elementos básicos que se encuentran en un suelo, que era la parte sólida, líquida y la parte gaseosa. Dijimos que lo sólido eran todo lo que es la materia inorgánica, las partículas minerales, y la parte líquida era todo lo que es agua, no se podía hacer en océanos, mares, lagunas, agua subterránea, etc. Y la parte gaseosa, todo lo que es aire, ya sean vapores, todo lo que sea relativo al, al aire, lo tomamos, o sea, toda la parte gaseosa lo tomamos como aire. Bueno, entonces, también vamos a aquí indicar otras tres condiciones que tiene, por ejemplo, el suelo saturado. ¿Cuándo se dice que el suelo saturado? Cuando todos sus vacíos están ocupados por agua. Significa que en suelo saturado el volumen del aire es cero. Solamente existe el volumen del agua más el volumen de los sólidos. En un suelo seco, se dice que cuando el suelo no contiene agua, excepto el agua higroscópica. Dijimos que el agua higroscópica es el agua que está internamente en el núcleo de la partícula, en el momento de su formación. Eso es higroscópico. Entonces, cuando seco, quiere decir no tiene humedad de cero, pero sin embargo puede tener un cierto contenido de agua interna, higroscópicamente. Pero finalmente eso ya también, si lo secamos a una temperatura mayor a 100 grados centígrados o igual a 100 grados centígrados, entonces lógicamente eso también desaparece. Pero es bastante difícil sacar el agua higroscópica porque está en la parte interna de la partícula. Después tenemos el suelo sumergido, cuando el suelo se encuentra debajo del nivel de agua. Aquí justamente vamos a quitarle, cuando llegamos al gamma sumergido, va a ser el gamma saturado menos el gamma del agua. Bueno, y dijimos también que en este esquema que estamos relacionando, volumen y peso. Entonces, aquí tenemos volumen del aire, B sub A, volumen del agua, BW, B sub S es volumen de los sólidos. El conjunto de los tres volúmenes hace el volumen de la masa del suelo. El peso del agua, el peso del aire, el peso del aire se considera cero. El peso del agua, el peso de los sólidos. Los tres elementos hacen el volumen de la masa del suelo. Entonces aquí tenemos volumen del aire, más volumen del agua, más volumen de los sólidos. Bueno, entonces, bueno, aquí vienen las fórmulas básicas, son 9 fórmulas, que ustedes justamente a partir de estas ecuaciones van a hacer su formulario. Lógicamente que aquí vamos a ver la demostración de las fórmulas, pero se lo voy a dejar a ustedes porque quiero que hagan los pasos algebraicos hasta llegar al resultado final, que eso va a ser el valor para que ustedes tomen como una fórmula para resolver problemas. Porque se está hablando, y había una nota, quería aclarar eso, posiblemente se tome exámenes presenciales. Entonces vayan haciendo su formulario y vayan tomando muy en cuenta las fórmulas que vamos a resolver, porque en realidad de este capítulo
depende mucho lo que es suelos 1 y suelos 2. Esta misma fórmula que vamos a ver acá, en este capítulo, también se lleva en suelos 2. Y también en fundaciones y otras materias relacionadas con suelos se llevan estas ecuaciones. Así que por favor tómenlo muy en cuenta. Por eso yo les pido que ustedes hagan individualmente su formulario. Bien, vamos a hablar de peso y volumen. Fíjense aquí, tenemos peso específico, que es gamma sub m, ¿no es cierto? Pero aquí conocemos peso específico de la masa del suelo, o peso específico aparente. Entonces, en este caso, en esta fórmula, el porcentaje de humedad es diferente de cero. Bueno, aquí tenemos el gamma sub s es igual a peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Fíjense aquí, peso específico de la fase sólida del suelo, o también llamado peso específico real. También otros autores le llaman así, peso específico real. ¿Por qué real? Porque este peso seco ya es constante, porque no tiene agua. El volumen es el volumen solamente referido a los sólidos, no tiene volumen de agua ni tampoco tiene volumen del aire. Es el volumen neto de los sólidos, por eso es real. En cambio aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Este peso B sub m es igual volumen del aire, volumen del agua, más volumen de los sólidos, 3 elementos. Igualmente aquí es el peso de la masa, significa peso del sólido, peso del agua, más peso del aire. Perdón, lógicamente en este caso el aire es cero, pero los dos elementos sí tienen peso, que es sólido y agua. Después viene otra, o sea, esta sería una fórmula, esta sería 2. La 3, pesos específicos relativos de la masa del suelo, o también llamada gravedad específica de la masa del suelo, gamma sub m. Este es un valor adimensional y relaciona el gamma sub m, que es esto, dividido entre gamma del agua. Este gamma del agua igual a gamma sub 0, quiero aclarar lo siguiente. El gamma sub 0 vale 1 gramo por centímetro cúbico, como está aquí, pero eso es válido cuando la temperatura es 4 grados centígrados, además a nivel del mar. En ese caso vale 1. Ahora, si fuera diferente de 1, ponemos gamma W. Eso se llama el peso específico de trabajo, peso específico del agua de trabajo. ¿Por qué decimos de trabajo? Porque puede estar en diferentes alturas sobre el nivel del mar, además no es agua destilada. Entonces eso es diferente de 1. Puede ser 0.9995, no sé cuánto, pero próximo a 1. El otro puede ser 1.101, 02, etc. Son valores muy próximos a 1. Entonces, por razones de cálculo, siempre se acostumbra a adoptar gamma del agua igual a 1. Pero si alguna vez les pidiera calcule el gamma, o sea, el peso específico de agua de trabajo, entonces ya no tendría que ser 1. Tienen que calcular. Bien. Entonces, este gamma sub m que les decía acá, ¿no es cierto? El peso específico de la masa del suelo, el peso total de la muestra del suelo y el volumen total de la muestra del suelo, que estamos viendo en estas fórmulas. Bien. Después tenemos otro que es el G sub S. Este es llamado peso específico de la fase sólida del suelo o gravedad específica de los sólidos. Entonces, hay varias formas de hablar sobre el mismo término, fíjense. Por eso ustedes cuando hagan su formulario van a poner peso específico relativo de la fase sólida del suelo o gravedad específica de los sólidos. Entonces, ¿qué hace aquí? Relaciona el gamma sub S sobre gamma del agua. Entonces, aquí en esta fórmula, si se emplazamos, fíjense, gamma sub S es igual a ¿qué? Al peso seco sobre el volumen de los sólidos, ¿verdad? Entonces, y poniendo esto, nos ayuda a calcular justamente el valor del volumen de los sólidos. Este G sub S se calcula en laboratorio, esta es una práctica de laboratorio. Todas estas fórmulas que estamos viendo se hace ensayos de laboratorio. Después tenemos, la fórmula 5 sería las relaciones fundamentales. Estamos relacionando, estos son, que viene a ser, por ejemplo, relación de vacíos, oquedad o índice de poros, también se llama. Entonces, E es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. También reemplazando estos valores con otros términos, vamos a llegar a otra fórmula, pero que va a calcular lo mismo.
Entonces, la relación de vacíos teóricamente varía de 0 a infinito. Estamos viendo aquí, cuando el volumen de vacíos es muy grande, puede ser, o 0, perdón, puede ser infinito. Pero sin embargo, esto no cumple en suelos. Entonces, la relación de vacíos aproximadamente en un suelo normal está variando entre 0,25 a 0,5, a 0,7, a 0,8. Rara vez llega a 1. Pero sin embargo, en suelos altamente compresibles, como son las arcillas coloidales, entonces puede llegar inclusive una relación de vacíos de 15. Fíjense, para que valga 15, que tiene que ser, que el volumen de vacío tiene que ser 15 veces mayor que el volumen de los sólidos, como una esponja. Eso pasa justamente en los suelos que son muy porosos, que los suelos son generalmente los suelos finos, que son arcillas coloidales, ceniza volcánica, otros suelos que las humedades de los suelos tienen arriba de 500%. Pero son casos muy excepcionales. Normalmente, en el caso nuestro, nuestra formación geológica, rara vez vamos a encontrar relación de vacío mayor a 1. Después viene la porosidad. La porosidad nunca puede ser menos de 0 ni más de 100. Entonces, ¿qué nos relaciona? Volumen de vacío sobre el volumen de los sólidos. Perdón, el volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo, multiplicado por 100. También pueden expresarlo si quieren decimales, pero generalmente se expresa en porcentajes. Por ejemplo, aquí esta ecuación que tenemos aquí, porosidad es E sobre 1 más E por 100. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos justamente reemplazando estos valores de su E, de su B y de su A. Haciendo combinaciones llegamos a esta fórmula. Eso es lo que ustedes van a hacer. A partir de aquí van a llegar a las fórmulas parecidas a esta o otras fórmulas que nos determinen la porosidad. Bueno, como decíamos, ¿no es cierto? Aquí la porosidad no puede ser menos de 0 ni más de 100. Varía generalmente entre 20% o 95%. Bueno, aquí tenemos el grado de saturación. El grado de saturación nos relaciona el volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100. Entonces, igualmente, el grado de saturación no puede ser menos de 0 ni más de 100. La humedad sí puede ser más de 100, pero en este caso el grado de saturación no puede haber un valor más de 100. Si decimos el suelo está completamente seco, entonces directamente el grado de saturación es 0. Si decimos que el suelo es parcialmente saturado, entonces el grado de saturación es diferente de 0, puede variar de 0 a 100. Si decimos que el grado de saturación, que el suelo está completamente saturado, entonces el grado de saturación es directamente 100. Es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cuando resuelven algún problema. Si me dice alguien, el suelo es completamente seco, entonces bueno, y me piden calcular el grado de saturación, en ese caso quiere el grado de saturación 0 directamente. Si me dicen el suelo está completamente saturado, calcule el grado de saturación, entonces el grado de saturación es pues 100. No puede ser más de 100 tampoco. Bien. Ahora hablamos del contenido de humedad. Fíjense aquí, dice, el contenido de humedad se expresa en porcentaje, teóricamente de 0 a infinito. En arcillas pueden superar de 1200 a 1400, en arcillas japonesas. Y en el Valle de México, donde está la Ciudad de México, se determina porcentajes de humedad entre 500 a 600%, fíjense. Entonces, lo mismo aquí, y que entonces el peso de la masa del suelo, que es peso húmedo, menos el peso seco, que nos da peso del agua, dividido entre el peso seco, entonces nos está determinando humedad. Entonces, ¿qué significa? Para que sea más del 100, implica de que este valor tiene que ser superior al valor del peso de los sólidos. Después tenemos el grado de saturación del aire. El grado de saturación del aire, o sea, es la humedad ambiente, en
caso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un volumen del aire sobre el volumen de vacíos multiplicado por 100. Entonces, lógicamente, a partir de esta ecuación, reemplazando con otros valores, podemos tener esta ecuación. B sub E menos, o sea, volumen de vacíos, menos el volumen del agua sobre el volumen de vacíos, menos 1. Eso es igual que cosa, a 1 menos el grado de saturación. O sea, esta ya es una fórmula ya obtenida haciendo combinaciones de esta fórmula básica. Pero la fórmula básica es esta. Bien, entonces estas serían, fíjense, las 9 fórmulas básicas para hacer su formulario. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, me equivoco, pero son 9 fórmulas. Bien, entonces, después, bueno, esta es la demostración que ustedes van a hacer. Fíjense, yo puedo poner aquí que 0, aquí puedo decir que la humedad pues, debe ser por gamma del agua, haciendo una serie de combinaciones partiendo de este esquema, voy a obtener otras fórmulas. Esta es la tarea de ustedes, que ustedes van a hacer, vamos a hacer un formulario. Aquí está justamente resuelto el problema, pero simplemente que hay paso al recto saltado. Entonces, ustedes háganlo en forma correlativa en el cálculo hasta llegar al resultado. Si hay algún error, me dicen de repente algún valor para que lo corrijamos la fórmula. Bien, entonces aquí, toda esta parte ustedes lo van a hacer como demostración. Por ejemplo, fíjense aquí, nosotros dijimos que la porosidad, que debemos partir el volumen de vacío, el volumen de los sólidos, ¿verdad? Y haciendo combinaciones también puedo tener la porosidad es E sobre 1 más E. Y la relación de vacío va a ser N por 1 más E. En fin, podemos tener diferentes resultados, es lo que tienen que poner ustedes como formulario. Después aquí lo mismo, ¿qué estoy haciendo? En este caso, considerando que un suelo está saturado, ¿qué tengo yo? Aquí tengo relación de vacíos, este volumen de vacíos con 0,1, entonces el volumen de la muestra va a ser 1 más E. Entonces aquí va a ser E por gamma del agua, eso es por gamma del agua. Haciendo esta combinación, ¿no es cierto?, con esta gráfica de acá, vamos a obtener otros resultados, que son las fórmulas que ustedes van a obtener. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, este gamma D. El gamma D, ¿qué es? Es el peso específico, eso lo veo, enseguida vamos a hablar de eso. Primeramente, hemos hablado, al inicio hablábamos del gamma sub m, que era igual al volumen de la masa del suelo sobre el volumen aparente, que es el volumen de la masa. Después hablamos del gamma sub s, que dijimos que era el peso específico de los sólidos, o también llamado peso específico real, que era el peso seco dividido entre el volumen de los sólidos. Entonces, en ese volumen de los sólidos no incluye aire, no incluye ni agua, es netamente sólido. Ahora aquí lo mismo, fíjense aquí, densidad seca o peso unitario seco o peso específico aparente seco o peso volumétrico seco. Tiene varios nombres esta ecuación de aquí, la ecuación 62. Entonces aquí estamos haciendo gamma D es igual a gamma sub S sobre 1 más E. Vamos a obtener justamente de estas combinaciones de valores que estamos teniendo. En fin, salen muchas fórmulas, por ejemplo, de gamma D, y es justamente esta fórmula que estamos hablando aquí, este gamma D, es lo que se utiliza todos los días cuando hacemos compactación. Esto es lo que se utiliza para obtener la densidad máxima en laboratorio y la densidad con la cual se alcanza en el campo haciendo una compactación con los equipos de compactación. Entonces, esto tienen que aprendérselo. Y también vamos a ver ahorita otra formulita que es la misma, pero expresada con otros términos. Yo lo que quiero es que justamente a partir de toda esta ecuación de la tarea de ustedes encontrarme todas las fórmulas que están escritas aquí y hagan su formulario. Por ejemplo, aquí estamos calculando otra vez gamma D. Esta es la ecuación básica que aquí hemos visto hace rato. Gamma D igual a peso seco sobre su M. Pero haciendo combinaciones vamos a llegar a esta ecuación. Va a ser igual a gamma D, eso S por gamma de la agua, 1 más la porosidad. Y también, aquí vamos a llegar, perdón, la ecuación que más se emplea en la práctica.
tenemos aquí el filtro. No le pidió la fórmula, que es lo que más se emplea en la práctica. Vamos a adelantarnos un poquito para demostrar que aquí no está la demostración de la fórmula. Aquí. Esta fórmula. Fíjense, gamma D. Esta es la práctica que más se utiliza en el trabajo de carreteras, de pavimentación y todo. La fórmula básica que les decía que era gamma D, el peso específico seco, densidad seca, peso unitario seco, peso volumétrico seco, peso específico aparente seco. Se tiene varios nombres, así que por favor utilicen varios libros y pongan todos los nombres, porque a veces uno pregunta una cosa de densidad, por ejemplo, si no están acostumbrados a manejar estas fórmulas, les digo, pero calcule la densidad seca, no me van a calcular gamma suez, eso no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, que miren, que este es el peso de la masa del suelo, dividido entre el volumen de la masa del suelo, por 1 más la humedad. Fíjense, esta relación del peso de la masa del suelo sobre el volumen de la masa del suelo nos da gamma sum. Entonces, esto mismo nos queda gamma sum entre 1 más la humedad. Ahora, si yo quiero expresar esto en porcentajes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner 100 aquí, más la humedad en por 100. Y esto tengo que multiplicar por 100. Pues preferible desechar el porcentaje y trabajar en decimales para que nos simplifique el cálculo, no nos equivoquemos con los 100. Porque si no, a veces ponen 1 y aquí le ponen en porcentajes y ya, por eso estoy aclarando. Se van a fijar si van a usar decimales o van a usar porcentajes. Hay que tener cuidado con eso. Algunos en el examen ponen aquí 1 y aquí le ponen porcentaje, entonces ya no es lo mismo. Pues. Aquí tendría que ser, por ejemplo, en vez de 100 más, pues, supongamos que este me dé 10%, va a ser 110. Pero si pongo 1 más 10, va a ser, o sea, si le expreso un porcentaje, va a ser 1 más 0,1. Entonces, va a ser qué cosa? 1.1, ¿verdad? La humedad, entonces va a variar. Pero es importante que tengan cuidado de usar aquí, ya sea en porcentaje o en decimales. Si hay porcentaje, van a tener que hacer por aquí, expresar en por ciento, esto también en porcentaje, y multiplicar por 100. Es la fórmula que más se aplica. Bien. Bueno, entonces toda esta fórmula lo van a hacer ustedes y también aquí vamos a ver, por ejemplo, el peso específico saturado también aquí y es una demostración de la fórmula también. Por ejemplo, el peso específico sumergido, ¿no? Aquí tienen gamma sum es igual a este valor. Partiendo de esto van a agregar este valor. Gamma sumergido, o sea, gamma del agua, gamma del suelo menos gamma del agua. Reemplazando este valor voy a tener gamma sumergido, va a ser igual G sub S 1 menos 1 por gamma del agua por 1 más G sub S. Y así van a tener varias fórmulas. El gamma saturado también lo van a calcular. Entonces, por favor, este capítulo, entonces un trabajito, también esto va como práctico, por favor.
Este tema me tienen que hacer todos los formularios, me lo tienen que entregar. La demostración de esto, al final, un resumen de su formulario individual. Y eso justamente se lo van a guardar para el examen. Bueno, están entendiendo bien la tarea, ¿verdad? Sí, ingeniero, se entendió la tarea, pero una consultita, ingeniero, Sí, sí, sí. disculpe. Las fórmulas medio que no las puedo notar muy bien lo sub, digamos, y no sé si habría la posibilidad de que nos pueda pasar esa parte de la diapositiva para que lo podamos ver No, bien. está todo lo que se está grabando, está todo resuelto. Le explico de nuevo. Este es el esquema general, ¿no? De un suelo parcialmente saturado. Aire, agua, sólido. Y tiene los tres componentes, así va a estar. Ahora, si en caso el suelo está saturado, no hay aire. Si en caso está el suelo seco, no hay líquido, solamente aire sólido. Haciendo estas combinaciones en base a estas fórmulas que le di, las básicas, la base de las fórmulas son estas. Todo lo que están viendo las fórmulas posteriormente, en lo que les estoy indicando, parten de estas ecuaciones. De esta ecuación. Que estamos 38, 39, 40, 41, 42. Falta aquí el 43, falta 45, 47, 49, 50. Hasta ahí, hasta acá. Con eso terminan todas las fórmulas básicas de las relaciones fundamentales y la relación de peso-volumen. Si ustedes todas esas 9 ecuaciones combinan, van a tener toda esta fórmula que viene posteriormente. Entonces, la tarea es a partir de aquí. Correlación entre la relación de vacío y porosidad. Van a ir obteniendo los diferentes resultados. Haciendo combinaciones aquí. Aquí está calculado, solamente que no está la parte intermedia del cálculo algebraico. Van a hacer paso a paso y van a ir simplificando. ¿Qué significa eso? Van a obtener estas fórmulas. Por ejemplo, aquí vamos a obtener vamos a obtener la porosidad, vamos a obtener aquí, por ejemplo, gamma D, que vamos a obtener gamma suerce 1 más E, pero todos son combinaciones, fíjense. La definición de este valor, gamma D, no es más que el peso de lo sólido sobre el volumen aparente de su M. Esa es la fórmula básica. Que haciendo combinaciones van a llegar a esta fórmula. De eso se trata. Entonces, la tarea es esta. Aquí utilizando ecuación tanto, combinando y van a ir. Si hay algún error, me indiquen para que lo corrijamos, porque puede ser que haya algún error. Una ecuación, no me acuerdo en cuál hay una falla. Voy a revisar eso. Entonces, igualmente aquí están haciendo un esquema, haciendo variar este esquema, combinan con esto y vamos a tener otras fórmulas acá. De ese modo van a tener todas las fórmulas importantes para calcular. Igualmente aquí, fíjense, están calculando que hemos saturado. La definición es peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen de la masa. Esta es la ecuación básica. Haciendo combinaciones van a llegar a esta. Eso S más E por gamma del agua, 1 más E. Y también van a llegar a gamma D más gamma del agua. O bien, G S, 1 menos N más N, todo esto multiplicado por gamma. Como ven, partieron de acá. Pero con todo lo que anteriormente haciendo combinaciones llegan a diferentes fórmulas. Y lo van a comprobar. Entonces su formulario tiene que estar este y este. Pero si le digo calculen gamma sumergido, ¿qué van a hacer? Gamma sumergido, vamos a ver, aquí me olvidaba decir eso. Por ejemplo, cuando hablamos de suelo sumergido está aquí. El G prima quiere decir peso específico relativo de la materia sólida sumergida. S menos 1. Lo mismo va para gamma sub m también. Gamma sub m prima igual a gamma sub m menos 1. Esos son los sumergidos. Peso específico de los sólidos sumergidos. Tiene aquí a ser eso S prima por gamma del agua, o bien gamma sub S menos gamma del agua. ¿Qué es el gamma del agua? Este es el peso específico saturado menos gamma del agua. Bueno, también utilizando las figuras que estamos viendo aquí, vamos a obtener estas ecuaciones también. También puede ser gamma prima, o sea, peso específico sumergido, eso S menos 1 sobre 1 más E por gamma del agua.
Todas estas ecuaciones van a tener combinando sus valores. Bueno, aquí hay un valor numérico. Después vamos a hacer o sea, para el final vamos a dejar los ejercicios. Pues una vez que terminemos la materia, vamos a hacer problemas de cada tema. 1, 2, 3, o 2 problemas, si no da tiempo, 3 ejercicios de cada tema. Y vamos a emplear todos estos formularios. Ahora vamos a hacer solamente antes de mezclar con la parte práctica, voy a dar la teoría hasta el final y luego hacemos ejercicios. Bueno, entonces este problema no lo resuelvo todavía, solamente quiero las fórmulas nada más. Sería hasta aquí, hasta la ecuación 89, hasta ahí. Esto ya es ejercicio, entonces vamos a resolver ya cuando nos toque resolver problemas. Bien. Después, continuando con este tema, vamos a hablar de, por ejemplo, estructuras del suelo. La estructuración del suelo es la disposición que adoptan las partículas sólidas para formar la masa del suelo y las leyes que les dije en su organización, justamente, va a depender de estos factores, ¿no es cierto?, para que los suelos tengan diferentes formas, ¿no es cierto?, en su estructura. La estructura, voy a repetir, la estructura es la forma de disposición que adoptan las partículas en el momento de formarse un suelo. A eso les dije las leyes, digamos, ¿no es cierto?, en su organización. Dijimos en la anterior clase que hay que obedecer la ley. ¿A qué ley está refiriendo? La ley gravitacional o la ley, no sé, de Stokes. O sea, entonces, cuando son partículas finas no obedecen la ley gravitatoria, pero son diferentes. Entonces, ahí justamente, dependiendo también de su composición química, entonces los suelos forman diferentes estructuras. Bueno, lógicamente también hablamos de compacidad. Aquí vamos a ver el concepto de compacidad. Se refiere al acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. En un suelo compacto, las partículas sólidas que lo constituyen tienen un alto grado de acomodo y la capacidad de deformación bajo cargas del conjunto será pequeña. Entonces, un suelo compacto. Estamos hablando de compacidad, fíjense. En suelos poco compactos, el grado de acomodo es menor y por tanto el volumen de vacío será mayor y la capacidad de formación también será mayor. Si colocamos una carga, si un suelo está bien acomodado, pues la compacidad es grande, por tanto ese suelo no es deformable y soporta muchas cargas. Si el suelo está totalmente suelto, entonces ¿qué va a pasar? Su grado de acomodo es más grande y por consiguiente va a haber deformación y va a resistir menos carga. Entonces, los valores de la porosidad y la relación de vacíos pueden ser muy variables, que dependerá también de la forma de las partículas. En arenas muy uniformes se puede obtener estos valores. Estamos hablando aquí justamente de suelos normales, como el caso nuestro. El estado más compacto de la humedad, la compacidad es 20 y 26%. En estado más suelto, la compacidad varía entre 47 y 0.76% aproximadamente, con una relación de vacío de 0.35 a 0.91. Como le decía, ¿verdad? La relación de vacío de un suelo, por ejemplo, como la arcilla de México, tiene, pues, sobrepasa, digamos, estos valores. Aquí no rara vez llegamos a 1. La porosidad, sí, en ningún caso puede ser menor de 0 ni tampoco más de 100. Bueno, después hablamos justamente de la estructuración en los suelos. Por ejemplo, si tenemos un material que obedece a la ley gravitatoria, entonces por la gravedad que cae el suelo, ¿no es cierto?, se van a formar así unas sobre de otras, o como esta. Entonces, su grado de acomodo va a depender de la forma de las partículas, pero estas obedecen a la ley gravitatoria. Esta es una estructura simple. Bueno, en los suelos compuestos, aquí también, por favor, esto van a tomar en cuenta. A ver, estamos hablando de la compacidad relativa. Entonces vamos a ver qué es compacidad relativa. Por ejemplo, dice aquí,
Para medir la capacidad de un manto de estructura simple, porque esta es una estructura simple, esto ocurre solamente en suelos granulares, Terzaghi introdujo una relación empírica, lo cual se determina en el laboratorio llamado capacidad relativa. ¿Qué nos relaciona esto? Nos relaciona la relación de vacíos máximo, esto es cuando el material está totalmente suelto, menos la relación de vacíos en estado natural, tal como se encuentra en el sitio, aquí, menos E mínimo, que es E mínimo es la relación de vacíos mínimo cuando el suelo está compactado a la densidad máxima. Esa es la capacidad relativa. También estos mismos valores, ¿no es cierto? Este valor de capacidad relativa nos va a dar un valor, pero ese mismo valor podemos encontrar en función del gamma D. Gamma D natural, gamma D mínimo y gamma D máximo, siendo, digamos, diferencial. ¿Y qué es gamma D? Estamos hablando del peso específico. Si digo mínimo, es cuando el suelo está totalmente suelto. Gamma D máximo, cuando el suelo está compacto. Y cuando es gamma D natural, cuando el suelo está en su estado natural. O sea, haciendo variar en función de la relación de vacíos, en función de gamma D, también podemos encontrar la capacidad relativa. Y justamente la tarea de esta ecuación, para ustedes anotenlo por favor, me van a encontrar la capacidad relativa en función del gamma D. Anótenlo por favor. Esto está en función de la relación de vacíos, máximo, natural y mínimo. En función del gamma D, dijo. Es de gamma D natural, gamma D mínimo y gamma D máximo. Lo mismo. Pero ¿me puede repetir, por favor, ingeniero? Encontrar la capacidad relativa en función de la densidad seca máxima, de la densidad natural, tal como se encuentra en el sitio, y la densidad mínima. Gamma D mínimo es cuando el material está totalmente suelto, como en este caso, lo mismo. Pero resulta que al hacer la ecuación va a ver un poquito más complicado, pero el resultado le va a dar los mismos valores. Eso lo ponen en su formulario, esto y el otro. Vamos a resolver el problema con esto también. Por eso no es lo mismo, mucha gente discute cuando llega en la práctica, no es lo mismo hablar de capacidad relativa que hablar de grado de compactación. El grado de compactación es simplemente la densidad de gamma D obtenido en el campo dividido entre la densidad máxima obtenida en el laboratorio multiplicado por 100, ese grado de compactación. No es lo mismo que esto. Aquí está relacionando tres condiciones, ¿se dan cuenta? En el estado de L máximo va a ser cuando el material está totalmente suelto. L natural va a ser cuando está en estado natural. El E mínimo va a ser cuando el suelo esté compacto. Tres estados. En cambio, el grado de compactación, ¿no? El grado de compactación está relacionando el porcentaje de compactación que vamos a llegar en el campo. Supongamos, adelantándonos un poco. Para compactar un suelo voy a obtener una curva de compactación, el cual me va a dar una densidad máxima y me va a dar mi humedad óptima. Con esos datos voy a decir, bueno, al operador de la máquina, usted me tiene que llegar a esta densidad. Y tiene que compactar con esta humedad. Bien, entonces compacta, una vez compactada dice, bueno, midamos ahora cuánto vale a qué porcentaje de compactación llegaste, comparando con lo que se te ha hecho en el laboratorio. Entonces ahí relacionamos la densidad de campo dividido entre la densidad máxima multiplicado por 100. Si ese valor me da 80, ¿qué significa? Solamente ha llegado al 80% de la densidad máxima. Entonces, bueno, señora, aquí no ha llegado al 100%, porque lo ideal es que llegue al 100%, o por lo menos al 25%. Entonces, bueno, siga compactando.
no la aprueba la compactación. Por eso les decía, ¿no es cierto?, que la compactación es muy importante, controlar la humedad. Si tenemos grava y no estamos compactando con la humedad adecuada, entonces vamos a pasar demasiadas veces con la compactadora y vamos a empezar a romper las partículas antes de pavimentar. Entonces, como no está cumpliendo ya su granulometría del material que estamos empleando como capa base, ya estamos ya quitando la vida útil al pavimento. Por eso no es nomás pasarla cuando estamos trabajando con capa base. Cuando hablamos de capa base estamos hablando con suelo, arena, un poco de arcilla como aglutinante y grava de diferentes tamaños. Entonces, si paso tantas veces, le roto toda la grava, entonces su capacidad de soporte no es la misma. Por eso es fundamental controlar justamente la humedad durante la compactación y controlar cuántas pasadas de máquina está haciendo, que lo exageren. Entonces, eso es lo fundamental en un control. Entonces, justamente el grado de compactación nos dice que no es lo mismo que esta ecuación. Ya cuando lleguemos a compactación vamos a ver esa ecuación, pero estamos adelantando. Porque mucha gente confunde que la complejidad relativa es igual que la compacidad del grado de compactación, no es lo mismo, son otras cosas diferentes. Eso quería aclarar. Bien, entonces hemos visto aquí, esta es una estructura simple que obedece justamente a la ley gravitatoria. Entonces esto se acomoda a las partículas por gravedad. Esto ocurre en los suelos granulares. Si tenemos partículas mucho más finas, ¿cierto?, justamente para determinar este grado de compactación selectiva, ustedes tienen un cuadrito que ya vimos en la anterior clase, donde está como función de n los diferentes porcentajes. Cuando n es mayor a tanto, compactación selectiva es tanto. Ese cuadrito es importante, ténganlo en su formulario. Bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Si es otro tipo, digamos, de partículas mucho más pequeñas que el 0.002 milímetros, entonces ya la estructura ya varía. Esta es la estructura simple, como en el caso anterior, fíjense. Una sobre otra, las partículas están dispuestas de esta forma. Es una estructura simple. Dice, la estructura simple, que es aquella que producida en forma típica para cada clase de suelo, solamente de grano grueso. Como ven, eso no ocurre en suelos finos, como se grava y arenas limpias. La partícula posee varios puntos de apoyo directo de los gránulos adyacentes, a su vez sirve de punto de apoyo a sus vecinos. El conjunto forma tetraedros equiláteros y son producidos cuando la fuerza es debida al campo gravitacional terrestre. Se puede ver en la figura siguiente. Eso es netamente a la ley gravitatoria. Es una estructura simple. Entonces, la estructura simple se da solamente en suelos granulares. Y cuando las partículas son menores a 0.002 milímetros o menores a esto, entonces forman una serie de estructuras. Entonces, lógicamente, que estas partículas menores se pueden depositar en un medio continuo. ¿Qué es un medio continuo? Puede ser, por ejemplo, en una laguna, donde hay río estancado o una agua estancada, o de repente también en acumulaciones, ¿no es cierto?, de lugares con depresiones topográficas donde se va acumulando el material, pero es un efecto, digamos, ¿no es cierto?, que se van depositando, pero ya eso puede ser ya por transporte del viento, en fin. Ahora, si estamos en medio continuo, ¿qué ocurre? A veces el agua, por ejemplo, es un receptor, donde quedan las partículas finas traídas por el viento, y esas partículas quedan flotando porque no obedecen a la ley gravitacional. Dijimos que está en otra ley, ¿no es cierto?, la ley de Stokes. Otro tipo de movimiento, no es gravitacional. Entonces, esas partículas no se van a precipitar en el instante, sino que va a haber la unión entre ellas, que se van a ir atrayendo, ¿no es cierto?, entre ellas, y se van formando una especie de flóculo, que se llama, o sea, se van juntando hasta formar una partícula más grande, donde ya es, digamos, ya actúa ya la gravedad, se precipitan abajo. Por eso,
El agua turbia, ustedes lo baten en agua, una arcilla bien fina, y lo van a batir y van a ver que van a tardar varios días que se formen flóculos y después se asienten y después ya queda agua clara. Por eso hay también productos químicos que hacen ese proceso, que aumentan ese proceso de atracción, que se llaman floculantes. Por ejemplo, en el tratamiento de agua, si te van a dar agua de río a una población, tienen que usar ese producto, un elemento floculante, le echan el agua, y entonces la turbidez se va a perder más rápido. ¿Por qué? Porque se juntan las partículas por la acción química y se precipitan abajo, bueno, y es agua clara. De ahí pasan a otro estanque, lo filtran el agua, luego le echan cloro y ya está listo para tomar. También lo contrario, yo quiero hacer un defloculante que hago las partículas que están unidas, las arcillas entrelazadas entre sí, ¿qué hago? Le echo un producto defloculante, podemos echar hexametamosfato de sodio, polifosfato de sodio o simplemente silicato de sodio. Todo eso hace de que las partículas se dispersen. También ayuda a eso el proceso de la agua oxigenada que usamos para curarnos, también sirve, es unas cuantas gotas, es un dispersante. Entonces, ¿eso qué hace? Trata de separar las partículas, que no se unan. Eso es un defloculante. Entonces, lógicamente, bueno, es otro caso. A veces uno tiene, digamos, cuando estamos haciendo una limpieza de pozo, por ejemplo, de agua. Si tardaron mucho tiempo, se le llevó tanta bentonita, tanta mezcla de arcilla que hubo, los acuíferos se taponean, y por tanto la producción de agua es mínima. Entonces se hace un lavado químico. ¿Y qué es un lavado químico? Mezclar agua con polifosfato de sodio, que es lo más económico y más fácil de conseguir también en el mercado. Se le pone en una cisterna con agua y se le inyecta ese producto al pozo. Y se lo deja 24 horas actuar químicamente. Todo lo que estaba prendido en las paredes de arcilla, que estaban impidiendo de que el agua salga, entonces se libera. Después de ese proceso se limpia otra vez el pozo, se pistonea, se coloca aire comprimido, se limpia el pozo. Si no reacciona, o otra lavada, podemos hacer 3 o 5 ciclos. Entonces, lógicamente, por eso es importante que las perforaciones tienen que ser rápidas, porque si lleva tiempo puede ocurrir este problema y eso encarece el costo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar sin hacer nada esperando que el producto haga un efecto en el agua. Pues, me lo echan en la arcilla, no en la arcilla. Y bueno, empieza a lavar otra vez, entonces a veces se encarece este costo. Pero ¿con qué objetivo? Justamente de liberar todo lo que estaban las arcillas pegadas entre sí y que estaban formando un bloque para que no pueda funcionar el acuífero. Entonces las arcillas se sueltan y luego limpiar y queda ahí el pozo adecuado para producir agua. Es un defloculante. Ese es más el concepto que les quería indicar. Pero entonces aquí estamos hablando de diferentes estructuras, fíjense. Aquí, por ejemplo, uno de las estructuras son las estructuras paneloides, con partículas cuando son menores a 0.02 milímetros, forman una especie de panel de miel, igualito, que son las abejas. Lógicamente es una estructura que lo vamos a ver con microscopio, no lo vamos a ver a simple vista. Entonces es una forma de estructura paneloide para este tipo de partículas. Eso va a depender mucho, lógicamente, dependiendo de su composición química, entonces las características físicas van a variar. Unos van a ser más plásticos, unos menos plásticos, se deforman más, otros menos, en fin. Otras son más activas, menos activas. Va a depender de todo, de la estructura, porque ayuda justamente el tamaño de la partícula y su composición química. Tenemos la estructura floculante, fíjense, forma una especie de cadenas, que son partículas, ¿no es cierto?, que están unidas entre sí. Por eso dice, fíjense aquí, cuando los granos sedimentados llegan al fondo, forman a su vez nuevos panales, dando una estructura similar a la cadena de bóvedas huecas heterogeneamente esparcidos. A esta estructura se conoce como estructura floculenta. Las partículas menores a 0,002 milímetros son los coloides, o sea, son arcillas muy finas, los cuales pueden permanecer en suspensión indefinidamente
debido al movimiento browniano. Los mismos no se rigen dentro de las leyes gravitatorias. Ten en cuenta, si son muy finos y no han hecho la floculación, pueden quedar latentes indefinidamente, porque no obedecen a la ley gravitatoria. Bien, ahora tenemos la estructura, esta sería estructura floculenta, después tenemos la estructura compuesta. Este tipo de estructuras en la naturaleza se ve muy poco, dice, en estado puro, cualquiera de las estructuras anteriormente señaladas, lo normal es encontrar en estado compuesto de los mismos, es decir, en la realidad se sedimentan partículas de todo tamaño, están en formaciones, se definen en esqueleto constituido por los granos gruesos y por las masas coloides que sirven de nexo entre ellos. Hay material granular grueso y también material fino. Nos forman una estructura compuesta, que se llama estructura compuesta. Después tenemos la estructura tipo castillo de naipes. Por ejemplo, dice, según esta tesis, una estructura flocculada se forma debido principalmente a la forma laminar de las partículas sólidas de cristales, de una arcilla muy simple a un naipe. En algunas arcillas, como las caolinitas, fíjense, aquí para que sea caolín, estudia mucho la composición química, las sillitas, las momoionitas. Las momoionitas, por ejemplo, son las arcillas que dan la bentonita, es una arcilla muy activa. Muestran el espesor a lo largo y ancho de estas partículas, varían de 1/100 para las momoioníticas y 1/10 para caolinitas, son un poquito más grandes. Y las sillitas están en estado intermedio. Con estos datos es posible estimar que la superficie específica de estas partículas, ¿saben qué es una superficie específica? Vamos a ver. A ver cómo determinan cómo determinan el módulo de fineza del cemento. ¿Saben o no saben? Lamentablemente no han hecho laboratorio, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo malo, porque vamos a tener que hacer como sea el cemento de laboratorio. Eso lógicamente corresponde a materiales. Finalmente decimos, bueno, para saber el fino del cemento, y se agarran una mallita número 200, ¿no es cierto? Lo secan y lo empiezan a tamizar. Eso no es real. Sirve, pero no es igual. Se debe usar una malla de 370 en algunos casos. Pero el ensayo más real es determinar la superficie específica. ¿Y qué es superficie específica? La cantidad, ¿no es cierto?, de partículas que cubre una cierta área que da el patrón, o sea, el tamaño y patrón que se coloca. Entonces eso se determina mediante un aparatito que se llama el permeámetro de Blaine. En el laboratorio tienen eso, por favor, exigen ver si alguna vez en laboratorio de materiales o de cemento, hagan ese ensayito. Hay un permeámetro Blaine. Entonces, que se compara el cemento que están usando ustedes, se compara con el cemento patrón. Es como una bombillita que sopla, ¿no es cierto?, eso, y determina mediante un tubito, y van a ver la cantidad de superficie que abarcó eso. Esa es la superficie específica. Y justamente cuando tenemos este tipo de partículas, se ven, porque te dice metros cuadrados de área superficial por gramo, ¿verdad? Yo tengo 1 gramo de peso, a ver cuántos metros cuadrados me va a cubrir esa superficie. Cuanto más fino, va a cubrir más. Entonces el cemento tiene un valor, dice, para que esté dentro de la norma tiene que ser de tanto a tanto. Si se esparció más, quiere decir que está muy fino. ¿Y qué pasaría si el elemento se fuera más fino? A ver. Jóvenes, a ver, criterios. ¿Qué pasaría si tuviera un cemento, partículas de cemento molido muy finamente? ¿Qué ocurriría? La absorción de agua fuera mínima. No, más bien al contrario, aumenta su velocidad de retracción y aumenta su calor digamos, en el tiempo de fraguado. Es decir,
por eso no es conveniente que sea demasiado fino. Y lo contrario ocurre cuando es demasiado grueso. Hay un falso fraguado. ¿Y qué es falso fraguado? Resulta que ustedes van a ir, aparentemente, ¿no es cierto?, van a hacer una mezcla que se lo ponen en obra. Luego dice, bueno, se está fraguando, pero sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? Como la partícula internamente, ¿no es cierto?, no absorbió agua, no está hidratado, porque es muy grande, entonces acelera esa absorción rápidamente, debido a que se lo está chupando, en la palabra, el cemento al agua. No tiene que ser así. Cuando la partícula del cemento está de tal modo graduado, en un tiempo determinado ya está húmedo toda la partícula. Entonces la acción no es igual que hacer un cemento muy fino o muy grueso. Lo mismo, entonces eso se mide con un aparatito. No lo voy a repetir. Se llama termómetro de Blaine. Se escribe Blaine. Entonces, bueno, más o menos es el caso, digamos, ¿no es cierto?, de este tipo imagínense, por ejemplo, este valor puede variar entre el orden de 10 en cabaloritas, 80 en litros, 800 en imagínense lo que puede cubrir un gramo, ¿no? Bien, después tenemos este sería el castillo de naipes. Ahora tenemos la estructura dispersa. La estructura dispersa, dice, modernamente se piensa que la presión osmótica es la que determina la forma de la estructura resistente de un suelo arcilloso. Estas presiones tienden a separar uniformemente las partículas planas. O sea, hay una fuerza que trata de unir, otra fuerza también que trata de separarlos, que trata de comportarles como así, disponerlos de esta forma, como si fueran dos placas separadas en un espacio. Las presiones osmóticas tienen una intensidad inversamente proporcional a la distancia entre dos partículas. Actualmente se admite que este tipo de estructura es la más estable entre todas las anteriores, ¿no? Estructura dispersa. Entonces son los tipos de estructuras que adoptan las partículas en base a la composición química y al tamaño de sus partículas. De varias formas. Bueno, después también se produce un efecto en los suelos. Por favor, aquí me van a definir bien esto. Por favor, dice succión. La succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos, cuando el suelo no está sometido a esfuerzos exteriores. Si el suelo se halla sometido a esfuerzos externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. Entonces, la acción de succión en suelos no es, como alguna vez pregunté en teoría a mis alumnos, me dijeron que succión es la acción de agarrar una bombilla y chupar agua. Nada que ver con lo que estamos definiendo aquí. La succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Esa es la succión, ¿verdad? Si el suelo se haya sometido a esfuerzos externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. La succión del suelo es medida en centímetros de carga hidráulica, siendo un valor muy alto en los suelos secos, ¿no? Entonces son las medidas, digamos, de que se miden, ¿no es cierto? A ver, me van a averiguar para la próxima clase qué significa unidad de ppf. ¿Entendieron? A ver qué significa pf. Es una medida para medir justamente la presión del agua. Pero ¿qué se llama esa medida? Como curiosidad, por lo menos, a ver, busquen qué es pf. Justamente para medir esto, hay unos equipos parecidos a un manómetro, ¿no es cierto? Se pone este aparato, se hinca al suelo, ¿no es cierto? Y se mide este valor. Eso justamente es justamente el efecto de succión, este valor. Hay ensayos que se puede hacer esto. Creo que hay una tesis justamente en la universidad que lo hizo el ingeniero Daniel Hurtado. Habla justamente de efectos de capilaridad y de succión.
Bueno, eso sería todo el tema número 3. Por favor, les recomiendo, ¿no es cierto?, tómenlo interés, porque en realidad suelos 1 y parte del suelo 2 es este capítulo 3. Si no saben aplicar la fórmula, no tienen concepto, qué es un suelo saturado, qué es un suelo sumergido, qué es un suelo parcialmente saturado, cuánto varía la saturación de cuánto a cuánto, entonces por favor, sin esos conceptos no saben mecánica de suelo. Tienen que saber. Y a veces cosas de hablan mujeres, inclusive gente que ya viene al laboratorio, son gente que están trabajando en obra, a veces no tienen concepto, les falta un poco de conocimiento, justamente por este tipo de problemas que una vez pasan, en este caso, por ejemplo, estos dos semestres sin conocer el laboratorio. Por favor, pónganse un poquito de interés en ver toda esta cosa. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Hola. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. En la parte de suelos sumergidos, hay una parte que dice que de este modo el empuje hidrostática ejerce una influencia en el peso. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Bien se pregunta. ¿Qué es presión hidrostática? Presión hidrostática es cuando el agua está quieta, ¿verdad? Esa es presión hidrostática. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a hacer, cuando calculamos el peso específico sumergido, ¿no?, es igual al peso específico saturado menos el peso específico del agua? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene el agua, la presión hidrostática del agua hace un empuje y produce el efecto boyante. ¿Qué es un efecto boyante? Es como cuando usted pone, ¿no es cierto?, unas bolas de plástico sobre el agua, ¿no es cierto?, y no se hunden. Trata de siempre de suspenderlo, ¿verdad? Ese mismo efecto causa el agua en el suelo. Trata de separar las partículas. Y justamente eso se mide mediante la presión hidrostática. Cuando ya esté, para calcular cuando el agua está en movimiento, entonces ya hay que tomar en cuenta la pérdida de carga. La pérdida de carga, ¿cuándo ocurre? Cuando una partícula se desplaza de un punto de mayor energía a otra de menor energía. Entonces, para que haya movimiento de una partícula de agua, tiene que haber pérdida de carga. Y además, el suelo tiene que estar totalmente saturado. Sin saturación, tampoco no hay desplazamiento del agua. El agua tiene que estar completamente saturado para que haya movimiento, si no, no hay. Y para que haya movimiento, tiene que haber pérdida de carga. Entonces, por eso es diferente cuando usted calcula la presión hidrostática del agua que el agua cuando está en movimiento. Esa parte lo vamos a ver en el suelo 2. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿no tienen preguntas? Bueno, entonces, por favor, vamos a ir tratando de terminar en cada tema, en cada clase un tema, porque creo que no, tenemos muy poco tiempo para alargarnos mucho. Quiero tener por lo menos unas 3 o 4 clases para que podamos resolver problemas. Bueno, entonces quedamos aquí, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.